the bit about the chain store. I don't know really. I'll carry on with this, until I get fed up. Puede que George Harrison sea mejor conocido como el miembro tranquilo e introvertido de los Beatles, pero su inmensa influencia en la música como guitarrista principal y creador de éxitos es inconmensurable. A pesar de su estatus legendario, circulan persistentes rumores sobre él y ahora, su hijo, Dhani Harrison, ha saltado a los reflectores no con una guitarra en mano, sino con un impactante anuncio que ha dejado a sus fans sorprendidos y entristecidos. Entonces, ¿cuál fue la gran revelación? Antes de profundizar en los decepcionantes descubrimientos que los fanáticos han hecho sobre Dhani Harrison, es importante comprender el variado legado de George Harrison, cuya vida y música continúan resonando y resonando. En este video, revelaremos todos los hechos y detalles fascinantes. Los Beatles. Con la formación icónica de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, rápidamente se convirtieron en la banda más influyente de todos los tiempos. No solo tuvieron un impacto significativo en la industria musical, sino que también desempeñaron un papel clave en el movimiento contracultural de la década de 1960, elevando la música popular al nivel de una forma de arte aceptable. Experimentaron con muchas formas musicales diferentes, desde rock psicodélico y duro hasta música folk y india, y no tuvieron miedo de traspasar los límites de los estilos musicales aceptados. Su enfoque vanguardista en la grabación, composición y presentación creativa no solo transformó el negocio de la música, sino que también consolidó su posición como líderes de los movimientos sociales y de la juventud en ese momento. A medida que avanzaba 1964, los Beatles habían alcanzado niveles sin precedentes de éxito económico y crítico, catapultándolos a la vanguardia de la popularidad internacional. La banda continuó sorprendiendo a sus fans con álbumes como Rubber Soul de 1965, Revolver de 1966 y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967. Mostró sus crecientes habilidades musicales. Por otro lado, es inevitable que las grandes celebridades siempre vengan con grandes polémicas, y el asunto de sus hijos es uno de los temas candentes que nunca deja de convertirse en fuente de polémica. De la misma manera que aprecian el legado artístico de la banda como si hubieran nacido en ella, muchos músicos y fanáticos de la música afirman con orgullo que son descendientes de los Beatles. Pero seamos realistas. ¿Podría un equipo de 4 crear millones de niños? ¿Quiénes eran exactamente estos niños? ¿Cuántos había y qué hacían con sus vidas? Averigüemos rápidamente. Jason Starkey. Jason Starkey nació el 19 de agosto de 1967, hijo de Ringo Starr, el famoso baterista que tocó con los Beatles. El hecho de que Jason fuera hijo de una estrella de rock trajo consigo sus propias dificultades, y su educación no fue una excepción a la regla. Desde temprana edad, Jason enfrentó una dinámica familiar difícil debido a que sus padres se separaron cuando él tenía 7 años. Jason, junto con sus hermanos Zach y Lee, estaban bajo la custodia de su madre Maureen, mientras que a Ringo se le concedieron privilegios de visita dadas las circunstancias. A pesar del glamour y la prominencia que rodeaba a su familia, la infancia de Jason no fue perfecta. Durante su adolescencia, mostró bastante comportamiento desafiante, incluidos conflictos con la autoridad y una tendencia a meterse en problemas. Sin embargo, finalmente pudo retomar su vida y decidió seguir una carrera en la música, tal como lo hizo su padre antes que él. A mediados de la década de 1980, Jason intentó tocar la batería y fue miembro de varias bandas, como Buddy Curtis and the Grasshoppers, The People's Friendly Empire of Sponge. Aún más impresionante, también se asoció con su hermano Zach para formar una banda a la que llamaron Musty Jack, Sponge and the Explosive Nudists. En su mayor parte, Jason intenta mantenerse alejado del ojo público, a pesar de su participación en la industria de la música. Cuando la madre de Jason murió en 1994 a causa de leucemia, su vida personal dio un giro importante. Desafortunadamente, este fue un evento trágico. Jason está profundamente afectado por esta desgarradora pérdida. Sin embargo,
Pudo recuperarse y seguir trabajando en la industria musical a pesar de todo lo sucedido. A pesar de esto, finalmente decidió dejar la batería y en su lugar aceptó un trabajo detrás del escenario, primero como road manager y luego como fotógrafo. Jason ha expresado a menudo su descontento con su legado legendario, a pesar de que es hijo de un pionero de la industria musical. Como él mismo dice, ser hijo de Ringo Starr es lo más difícil que ha tenido que afrontar en su vida. Lo llamó una completa y absoluta molestia. Está claro que no siempre ha sido fácil para Jason adaptarse a la realidad de que vive a la sombra de un ícono del rock. Un avance rápido hasta el día de hoy. Jason ha establecido una vida en Inglaterra, que se caracteriza por la falta de ruido y una sensación de privacidad. Sus 4 hijos se llaman Louis, Sonny, Rocky Booty. Se casó con Flora Evans Starkey, una diseñadora, y la pareja tuvo 4 hijos juntos. Jason elige permanecer en el anonimato y rara vez aparece en público o mantiene presencia en las redes sociales. Esto a pesar de que su familia tiene un nombre famoso en la industria del entretenimiento. Maria Anna McCartney. El 28 de agosto de 1969, Mary Anna McCartney hacía su espectacular debut en el mundo. Nació en Londres y su nacimiento se produjo al mismo tiempo que los Beatles se disolvían. Mary ha establecido su notable carrera en el campo de la fotografía y más allá, a pesar de que pudo haber comenzado su existencia como la niña que estaba, arropada en la capa peluda de su padre en la contraportada de su primer álbum en solitario, McCartney. Mary decidió seguir una carrera detrás de la cámara y finalmente se convirtió en una fotógrafa muy conocida, siguiendo los pasos de su influyente madre. Mary recordó con alegría, en una entrevista con el escritor Alain Elcon, cómo su madre la había introducido en el arte de la fotografía a una edad temprana, despertando una pasión de por vida por capturar eventos a través de su lente. La madre de Mary la había iniciado en la fotografía a una edad temprana. La habilidad de Mary detrás de la cámara le ha valido el reconocimiento mundial, como lo demuestra el hecho de que su trabajo se ha exhibido en las principales galerías de todo el mundo y se ha publicado en algunas de las revistas más famosas, incluidas GQ, Vogue y el Sunday Times. El mayor éxito de su carrera se produjo en 2015, cuando fue elegida para fotografiar nada menos que a la propia reina Isabel, para conmemorar el reinado histórico de la reina. Sin embargo, las habilidades creativas de Mary no se limitan a la fotografía. Además, se ha consolidado como cineasta, habiendo dirigido su primer documental, titulado If These Walls Could Sing, que explora la extensa historia de Abbey Road Studios a lo largo de su producción. Como este lugar histórico ha sido sede de actuaciones de grandes bandas como los Beatles, Pink Floyd y Kate Bush, Mary lo ha elegido como tema de su primera película. Cuando Mary no está trabajando detrás de la cámara, se la puede encontrar en la cocina, donde prepara deliciosas delicias veganas. Además de su padre y su hermana Stella, ha escrito varios libros de cocina veganos que han ayudado a difundir la idea de que un estilo de vida sin carne y una buena comida son importantes. Su entusiasmo por la cocina le ha llevado incluso a conseguir un puesto como presentadora de su propio programa en Food Network, llamado Mary McCartney Serves It Up. No solo prepara comidas deliciosas para que disfrute el público, sino que también disfruta preparando comidas para su padre, quien es fanático de una cena bien preparada que ella prepara en casa. Stella Nina McCartney. Stella McCartney, que nació en Londres el 13 de septiembre de 1971, no es ajena a ser captada por el centro de atención. Tenía solo 12 años cuando empezó a crear sus propios conjuntos y rápidamente se convirtió en una fuerza a tener en cuenta en la industria de la moda. A pesar de las críticas que conlleva ser miembro de la legendaria familia McCartney, reconoció en una entrevista que está decidida a labrarse su propia identidad en la industria. La conversación se llevó a cabo en Good Morning America. La brillantez de Stella llevó a que le ofrecieran una pasantía con Christian Lacroix en París cuando solo tenía 16 años. Procedió a perfeccionar sus habilidades en instituciones prestigiosas como Central St. Martin's en Londres,
Solo cuando tenía 26 años se le dio la oportunidad de trabajar como directora creativa de Chloe y sus esfuerzos dieron sus frutos. El enfoque único de Stella resultó en triplicar las ventas de la marca Premium, a pesar de la hostilidad que encontró como resultado de sus prácticas laborales inusuales. Stella, que no era de las que se dormía en los laureles, creó su propia colección homónima, que muy pronto adquirió notoriedad en todo el mundo de la moda. Lo que distingue a su marca de las demás es su dedicación a métodos comerciales ambientalmente responsables y respetuosos con los animales. Durante una entrevista con Vogue, Stella subrayó que su objetivo es producir prendas que no solo sean elegantes y deseadas, sino que además no se acumulen en los vertederos. Sin embargo, los logros de Stella no se limitaron a la presentación de su colección. En 2018, alcanzó un nuevo nivel de éxito en su trabajo cuando fue seleccionada para crear el vestido que Meghan Markle usará en la recepción de su boda. Además, logró recuperar el control total de su sello del gigante multinacional conocido como Kering. Además de eso, Stella McCartney acaba de establecer la fundación Stella McCartney Cares, que es una organización caritativa muy cercana y querida a su corazón. A través de esta iniciativa benéfica, el objetivo es aumentar la conciencia sobre el cáncer de mama y la sostenibilidad, dos temas que no solo son vitales, sino también elegantes. Un avance rápido hasta el año 2021 revela que el potencial creativo de Stella es ilimitado. Presentó una colección cápsula de los Beatles que solo estaba disponible en cantidades limitadas como una forma de conmemorar el debut del documental Get Back About the Beatles. El núcleo de la influencia que esta legendaria banda ha tenido en el mundo se articula de manera bastante hermosa en sus palabras. Hubo un movimiento cultural por un buen cambio que continúa afectando las vidas de millones de personas en todo el mundo, y los Beatles fueron los rostros responsables de ese movimiento. Y justo cuando pensabas que no podría ser más encantadora, va y recibe un galardón de la propia reina en celebración de sus logros en la industria de la moda y en el campo de la sostenibilidad. Sin embargo, Stella no reveló el hecho de que era hija de un ex-Beatle hasta agosto de 2023, cuando fue entrevistada por Time. Reconoció el lujo de elegir que conlleva ser un bebé nepo y expresó su agradecimiento por las opciones que se le han presentado a lo largo de su experiencia de vida. El negocio de moda de Stella se está expandiendo y ya tiene 17 tiendas en todo el mundo y sigue contando. El hecho de que no tiene miedo de traspasar los límites lo demuestra el hecho de que diseñó ropa deportiva para los atletas británicos que compitieron en los Juegos Olímpicos de 2012 y también hizo grandes declaraciones con sus elecciones de moda. Además de ser famosos por su música, los Beatles también eran conocidos por la fascinante dinámica que existía dentro de su familia. Primero, repasemos brevemente los nombres de los otros niños y luego cambiaremos nuestro enfoque a lo que ha confirmado el hijo de George Harrison. Para empezar, hablemos de Paul McCartney, el adorable caballero que resuma un encanto juvenil. La descendencia que tiene Paul es el resultado de una variedad de matrimonios y asociaciones, lo que hace que su árbol genealógico sea bastante impresionante. Comencemos con James McCartney, hijo único de Paul McCartney y Linda McCartney, la primera esposa de Paul. Heather McCartney, la hijastra de Paul de su matrimonio con Linda, es otro miembro de la familia McCartney. La incorporación de Beatrice, la hija de Paul con su segunda esposa, Heather Mills, es otro factor que entra en juego. Además, no pasemos por alto el hecho de que Paul Blakeman tiene un hijo llamado Arlen Blakeman con su tercera esposa, Nancy Shevell. Ahora hablemos de John Lennon, el misterioso y desafiante miembro de los Beatles. Julian Lennon, el hijo de John con su primera esposa Cynthia, estuvo presente desde principios de los años 60, cuando los Beatles estaban ganando una gran popularidad en todo el mundo. Además, el matrimonio de John con Yoko Ono resultó en el nacimiento de una hijastra llamada Kyoko Chan Cox. Por supuesto, también está Sean Lennon, que es el único niño que John y Yoko han nacido juntos. El nacimiento de Sean no solo motivó a John a tomarse unas vacaciones de la música,
sino que también lo impulsó a componer la sincera canción Beautiful Boy. El baterista de sonrisa contagiosa, Ringo Starr, es la siguiente persona de la que hablaremos. Zach fue la primera vez que Ringo y su primera esposa, Maureen, pudieron traer al mundo a su único hijo. Tras la conclusión de su matrimonio, Ringo se casó con la actriz Barbara Bach y se convirtió en el padrastro de sus hijos de una familia anterior. Esta es una situación que enfrenta la tribu Brady en la actualidad. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a George Harrison, el Beatle conocido por su silencio y espiritualidad. Donny Harrison, su hijo, también es un nombre que no se puede olvidar. Es innegable que Donny se ha ganado una reputación en el mundo de la música. Donny Harrison. No está muy lejos del árbol cuando Donny Harrison, la manzana, se cae del árbol, en todos los sentidos. Donny Harrison ha demostrado que es un hijo genuino de su padre, George Harrison, hijo de los renombrados George Harrison y Olivia Harrison, empezando por el hecho de que recibió su nombre de las notas sexta y séptima de la escala musical india. Inmediatamente quedó claro que estaba destinado a emprender un viaje musical comparable al de su padre. Después de la inesperada muerte de George en 2001, Donny intervino para ayudar a Jeff Lynne a terminar el álbum Brainwashed. Este fue el comienzo de la carrera de Donny como músico profesional, siguiendo los pasos de su padre. Fue un sentido homenaje al legado que su padre había dejado y una demostración del talento musical que corre en la familia Harrison. Las habilidades de Donny se demostraron claramente cuando subió al escenario en el concierto tributo a George en 2002, donde se le pudo ver tocando su guitarra acústica entre leyendas de la música como Ringo y Paul. Este fue un momento que no solo destacó su talento innato para la música, sino que también solidificó su posición como una estrella en ascenso por derecho propio. Donny demostró que no estaba dispuesto a simplemente seguir los pasos de su padre al fundar la banda de rock independiente The New No, a principios del año 2006. A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado 3 álbumes, tiempo durante el cual han desarrollado su propio estilo distintivo, obteniendo elogios y cariño a lo largo del camino. Sin embargo, los logros de Donny en el mundo de la música no terminaron ahí. Al formar el trío The Rock Fistful of Mercy con Ben Harper y Joseph Arthur, demostró su versatilidad y deseo de explorar otras rutas musicales. Fistful of Mercy es una banda de rock. Como fuerza impulsora detrás de la banda de rock video game, los Beatles fueron influenciados por la industria. Gracias a sus esfuerzos, los miembros supervivientes de la banda se reunieron con diseñadores de juegos para crear una experiencia inmersiva que rindió homenaje a uno de los legados musicales más importantes de la historia del mundo. El hecho de que el amor y la música siguen entrelazados en la familia Harrison lo demuestra el hecho de que Donny Harrison contrajo matrimonio con Solveig Sola Carrie-Dotter en el año 2012, siguiendo los pasos de su padre. Ahora que tenemos todo aclarado, analicemos las especulaciones sobre George y Donny, separando la realidad de la ficción. Comenzó con un largo debate sobre si George Harrison realmente tuvo un solo hijo. Sabemos que esto resulta confuso, especialmente si se tiene en cuenta el importante número de niños de los Beatles que existen actualmente. Sin embargo, esta es la verdad. Es cierto que Donny Harrison fue el único hijo que tuvo George Harrison. La buena noticia es que, aunque Donny Harrison es hijo único, nunca ha experimentado la sensación de aislamiento. Sus padres son las personas más maravillosas del mundo y lo tratan como a un pequeño adulto. También tuvo la oportunidad de interactuar con el grupo de amigos de sus padres. Además, no ignoremos el hecho de que tiene muchos primos que llevan el nombre de los amigos de los Beatles de su padre, John, Paul y Ringo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ser hijo de un miembro de The Beatles? A decir verdad, Donny y el resto del grupo son los únicos que pueden revelar honestamente esa información. El hecho de que formaran su propio grupo de apoyo para hermanos de los Beatles es una señal segura de que tienen algunas historias que compartir entre ellos. Teniendo en cuenta que estamos hablando de la banda, ¿sabías que Donny es el segundo más joven de 11 hijos relacionados con The Beatles?
De hecho, estaba justo en medio de la multitud, a la par de Beatrice, la hija menor de Paul, y Julian, el hijo de John. Además, aunque nació en la década de 1970, como los tres hijos mayores de Paul, Donnie todavía merece un lugar en la alineación infantil de los Fab Four. Donnie también habló de su amistad con los hijos de Paul McCartney, Stella y Mary, y está claro que tiene una conexión profunda con ellos, ya que ha sido abierto sobre su relación con ellos. Creo que Stella y Mary son las personas que más se parecen a mí. Puedo sentir empatía por la forma en que abordan los desafíos que enfrentan. Donnie las describe como hermanas mayores para él. Además, hubo un momento en el que Donnie intentó escapar de la sombra de su famoso padre y construirse una reputación. Inicialmente, Donnie decidió seguir una carrera en campos distintos a la música. Su padre murió repentinamente cuando él comenzaba su carrera como aerodinámico para el fabricante británico de automóviles deportivos McLaren. Esto lo impulsó a cambiar de rumbo y buscar una carrera en la música para sentirse más cerca de George. Asistió a la Universidad de Brown y obtuvo títulos en diseño industrial y física. Sin embargo, justo cuando comenzaba su carrera, su padre falleció. Como dice con franqueza Donnie, siempre supe que si quería hacer algo y que me tomaran en serio en la vida, tenía que trabajar y trabajar muy duro. Esto se debe a que ser hijo de George Harrison es una forma de poner un pie en la puerta, pero no es una forma de quedarse allí. Por eso creo que me parezco mucho a Stella y Mary McCartney. Sin embargo, antes de que empieces a creer que Donnie y sus hermanas están siguiendo los pasos de sus famosos padres, Donnie se apresura a señalar que tanto Stella como Mary han tenido que demostrar su valía en otras industrias. Entre sí. Esto se debe a que ambos se han consolidado como personas exitosas. Mira a Stella. No podrás conservar un trabajo en Karl Lagerfeld si no demuestras tu valía. Donnie enfatiza que si quieres que alguien te tome en serio, lo primero que debes hacer es obtener excelentes calificaciones o tener una ética de trabajo extremadamente estricta. Entonces, si lo logras, te maldecirán. Además, si lo haces mal, te condenarán. Cuando tenía 34 años y hacía este disco con mi banda, la gente me miraba y pensaba, llegas un poco tarde para hacer esto. Donnie Harrison confirma el parecido. Si alguna vez has considerado la idea de que la fruta no cae demasiado lejos del árbol, no busques más que los Beatles. Lo que mucha gente ha especulado durante mucho tiempo lo ha demostrado Donnie Harrison, hijo del magnate George Harrison. Es muy parecido a su padre, que falleció antes que él. De hecho, George suele bromear diciendo que Donnie se parece más a él que él. Sin embargo, Donnie no es el único con este asombroso parecido. Tanto Sean Lennon, hijo de John Lennon, como él no pudieron contener su admiración por el asombroso parecido entre ambos cuando interactuaban entre sí. Es casi como jugar un juego de la vida real de encontrar las diferencias, o, más exactamente, encontrar las similitudes. En una entrevista reciente con el Daily Mail, Donnie habló sobre la sensación de parecerse mucho a su padre, que describió como agridulce. A decir verdad, es al mismo tiempo lo mejor y lo peor que sucede todos los días. Dijo que era a la vez tranquilizador y triste. Si bien sirve como un recordatorio constante del legado que dejó su padre, también sirve como una sombra permanente sobre él. La reproducción que hacen Donnie y Sean del selfie que se tomó su padre hace 50 años, mientras posaban en el río Támesis, es un homenaje a la estrecha amistad que existía entre sus padres. Parece que la historia se repite una vez más, pero con un giro contemporáneo. Por esta razón, la próxima vez que veas una cara familiar que parezca ser un miembro de los Beatles, debes mirar más de cerca. Quizás sus hijos eventualmente sean quienes continúen con el legado en más de un sentido. La próxima generación que nunca llegó. Los rumores explotaron en 2012, cuando se informó que una nueva banda formada por los hijos de los icónicos Beatles estaba en proceso de formarse. Se dice que el hijo de Paul, James, el hijo de Ringo, Zach, y Sean, están contemplando la posibilidad de seguir los pasos de su padre y convertirse en músicos famosos. Ante la perspectiva de una revolución musical, la gente de todo el mundo contuvo la respiración. Sin embargo,
¿Alguna banda ha sido realmente apodada Beatles 2? 0. ¿Es cierto que los niños se esfuerzan por iniciar negocios donde los dejaron sus padres? Bueno, averigüémoslo. El entusiasmo inicial provino del propio James McCartney, quien mencionó la posibilidad de formar una banda con sus compañeros de los Beatles. La idea de que una nueva generación continúe el legado de los Fab Four es una fuente de entusiasmo para los fanáticos de todo el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que el término Beatles 2 o pulgadas se hiciera popular, evocando imágenes de un resurgimiento contemporáneo de la legendaria banda. En una entrevista con la BBC, James expresó su opinión sobre la posibilidad de formar la próxima generación de los Beatles. Además, añadió que si bien Zack podría no estar entusiasmado con el concepto, Jason, también baterista y otro de los hijos de Ringo, podría estar interesado en él. Además, Sean y Donnie parecen receptivos a la idea. Además de expresar su voluntad de participar en tal esfuerzo, James también expresó un poco de optimismo sobre la posibilidad de que tenga éxito. Sin embargo, James luego insistió en que sus comentarios no eran más que pensamientos extraños al publicarlos en su página de Facebook. Este es un gran ejemplo de cómo el destino puede desarrollarse de maneras inesperadas. Trató amablemente de restar importancia a la emoción que rodeaba su entrevista con la BBC, enfatizando el hecho de que todo era un inofensivo fragmento de fantasía. Al fin y al cabo, ¿qué podría salir mal con una pequeña fantasía musical entre amigos? Quizás la idea de un Beatles 2.0 se haya extinguido, pero la idea de una reunión familiar de niños de los Beatles todavía es algo que flota en el aire. James ofreció una sugerencia imaginativa sobre la posibilidad de que todos los niños de los Beatles se reunieran para una sesión improvisada o tal vez simplemente una charla familiar normal. Después de todo, siempre serán considerados miembros de la familia Beatles. La verdad sin filtrar detrás del icónico último álbum de George. ¿Crees que tienes un conocimiento completo del reconocido álbum compuesto por George Harrison y titulado All Things Must Pass? Hay mucho más en la narrativa que el simple hecho de que tiene una música excelente y un estado de ánimo que ha resistido la prueba del tiempo. Donnie, el propio hijo de George, es la persona que está en mejor posición para revelar la verdad sobre la situación. Para empezar, tomemos en consideración el hecho de que George finalmente se liberó de las limitaciones que conllevaba ser la tercera rueda de un grupo particularmente exitoso. Es cierto que me refiero a los Beatles. La carga de esa dinámica se quitó de encima de los hombros de Harrison y procedió a sumergirse profundamente en la década de 1970 con su obra maestra en solitario. Pero aquí es cuando las cosas se ponen muy interesantes. Un pequeño número de personas eran conscientes de la angustia que estaba atravesando George en ese momento, a pesar de que una gran cantidad de otras personas bailaban con entusiasmo al son de la música. Además, la verdad está saliendo a la luz gracias a su hijo, Donnie. All Things Must Pass es una representación del estado mental dualista de su padre, según Donnie Harrison, quien ha dado este dato. La experiencia es una combinación de oscuridad y claridad, con una cantidad significativa de altibajos emocionales en el medio. Los fanáticos se enfrentaron a la asombrosa cantidad de 23 pistas para procesar cuando el álbum se lanzó inicialmente en noviembre de 1970. Cada pista proporcionó una ventana a la vida de George durante ese periodo turbulento, y el álbum recibió mucha atención por parte de los fanáticos. Además de que George estaba en proceso de perder a su esposa, Pattie Boyd, por nada menos que Eric Clapton. También se había despedido recientemente de la banda que había sido su hogar musical desde que tenía 14 años. Y como si eso no fuera suficiente, la madre de George falleció mientras él trabajaba con dedicación en las sesiones de grabación de All Things Must Pass. Estaba poniendo todo su corazón y alma en el proyecto. No debería sorprender que el álbum esté considerado como una de las declaraciones de tristeza y angustia más conmovedoras en la historia de la música rock. Los fanáticos de todo el mundo pudieron sentir empatía por el sufrimiento personal de George. Este no es simplemente un álbum. Más bien, es una mirada cruda y sin censura a la realidad que vivía George Harrison.
durante un período de su vida en el que todo parecía caerse entre sus dedos. Por otra parte, los problemas personales de George no se limitaban a los suyos. All Things Must Pass se convirtió en una banda sonora para cualquiera que estuviera luchando con su propio sentimiento de pérdida y dolor en ese momento. Esto se debió a que el mundo entero estaba pasando por muchas cosas en ese momento. Es casi como si George pudiera aprovechar algún sufrimiento global y transformarlo en inspiración musical. Se ha revelado un conflicto oculto. Han circulado rumores y sospechas durante un tiempo considerable sobre la relación entre George Harrison y el misterioso Phil Spector. Sin embargo, la realidad ha sido revelada nada menos que por el propio Danny Harrison. Ahora, para aquellas personas que quizás no estén familiarizadas con el gran señor Spector, permítanme presentarles una pequeña introducción. Phil Spector, conocido por sus innovadoras técnicas de grabación, fue un productor, músico y compositor estadounidense. También era conocido por sus innovadoras composiciones. Varios grandes músicos, como las Ronettes, los Crystals e incluso los legendarios Ike y Tina Turner, estuvieron entre los artistas bajo su producción. En medio de la violenta disolución de los Beatles, la participación de Spector se convirtió en un tema de discusión polémico. Alan Klein, el manager que Lennon, Harrison y Starr habían seleccionado para rociar su polvo de hadas de producción en Let It Be, fue quien lo contrató debido a su experiencia. Paul McCartney, que tenía el corazón puesto en traspasar el negocio de la banda a Eastman & Eastman, la empresa familiar controlada por su suegro y su cuñado, no quedó contento con esta decisión. Planeaba confiar los asuntos de la banda a Eastman y Eastman. McCartney despreció tanto el trabajo que hizo Spector en Let It Be, que lanzó su propia versión de la canción, Let It Be, que fue modificada para eliminar las contribuciones de Spector. Como hijo conocido por su gran comprensión, Donny Harrison sugiere que su padre pudo haber tenido algunas dificultades en sus interacciones con Spector. Creo que mientras Spector estaba trabajando en All Things Must Pass, podría haber estado un poco más loco, como dicen, que cuando estaba trabajando en algunas de las otras cosas. El trabajo que Spector hizo con John en el disco lanzado por Plastic Ono Band fue genial. Hasta donde yo sé, a mi padre le costó mucho trabajar con Phil. Según la evidencia, Spector tenía un problema de adicción a sustancias y era, si podemos usar el término, un poco peculiar. Sin embargo, George Harrison fue un héroe que pasó desapercibido. Spector era quien siempre lo instaba a recuperarse y lo despertaba con un codazo. Él era quien lo estaba haciendo. No era la intención de Harrison desempeñar el papel de niñera de un productor tambaleante. En la mayoría de los casos es el productor quien se preocupa por el artista, y no al revés. Por esta razón, trabajar con Spector no fue un paseo por el parque para Harrison, que es un anciano agradable. De hecho, evitó el estudio durante un tiempo considerable después del hecho antes mencionado. Digamos que, en cambio, le dejó un sabor amargo en la boca. El legado sigue vivo. Es seguro decir que Donny Harrison, que es un talentoso compositor, músico y compositor de cine por derecho propio, no depende de reproducir los viejos álbumes de su padre para ganarse la vida. Por otro lado, ha decidido dejar sus actividades creativas en espera para proteger y promover lo que considera el legado musical de su padre. La muerte de George Harrison fue un proceso prolongado y doloroso, y atribuyó sus problemas de salud a su adicción al tabaco durante toda su vida. Durante el año 1997, Harrison luchó contra el cáncer de garganta. Posteriormente, se le pidió que buscara tratamiento para un cáncer de pulmón y un tumor cerebral. El sombrío pronóstico no impidió que Harrison mantuviera su sentido del humor, como lo demuestra el hecho de que siguió bromeando con Ringo Starr hasta el final. George Harrison tomó su último aliento en la ciudad de Angeles, Los Ángeles, el 29 de noviembre de 2001, y toda la industria musical se despidió de él cuando George Harrison falleció. Su legado, por otro lado, continúa resonando en los pasillos de la historia del rock and roll, garantizando que su espíritu seguirá vivo a través de las melodías perdurables y la profunda influencia que dejó atrás. Las leyendas, después de todo, perduran hasta el fin de los tiempos.
En pocas palabras, adquieren una nueva forma: la música. En el momento de su fallecimiento, mi padre no tenía contrato discográfico y no había álbumes disponibles para la compra. Su falta de preocupación era evidente. Le dije a Donnie: «Papá, realmente deberías conseguir tu disco en las tiendas». Y él recuerda haber dicho eso. La pregunta es: ¿cómo planeas ganar dinero? La gente está interesada en escuchar tu música. Sería irresponsable de tu parte dejar al mundo sin palabras. Dio su consentimiento vacilante. Fue en ese momento que decidí tener como objetivo asegurarme de que su música fuera honrada y mantenida con un compromiso inquebrantable. Después de haber recopilado y reimpreso minuciosamente las obras de su padre, Donnie se ha asegurado de que se presenten con el mismo nivel de cuidado y atención al detalle que cuando se pusieron inicialmente a disposición del público. A raíz de su fallecimiento, y asumido este cargo, es imperativo que todo vuelva a colocarse en el estante de forma ordenada. A pesar de que se ha vuelto muy obsesivo, Donnie añade que es mi manera de rendir homenaje a su legado. Puede que me lleve 20 años completar esta misión, pero estoy dedicado a ella. Incluso se celebrará en Bangladesh un concierto para conmemorar el 50º aniversario del concierto. Debido a la epidemia, todo ha quedado en suspenso, pero al final lo conseguiremos todo. Mientras tanto, la reedición de All Things Must Pass, que se lanzó para conmemorar el 50 aniversario de la banda, sirve como un poderoso recordatorio del efecto musical continuo que ha tenido George Harrison. No solo brinda a los oyentes la oportunidad de restablecer una conexión con su música eterna, sino que también le brinda a Donnie un sentimiento de satisfacción al tener la oportunidad de respetar la memoria de su padre. El pensamiento cruza por la mente de Donnie: ojalá mi papá pudiera escuchar esto. De hecho, se habría sentido muy feliz. Parece como si la música hubiera sido grabada ayer, pero también tiene una vibra actual y atemporal. La odisea musical de Donnie Harrison continúa. El hijo de George Harrison, Donnie Harrison, ha demostrado que es un heredero legítimo de la herencia musical de su padre. Donnie Harrison es el hijo del gran George Harrison. Más allá de los esfuerzos de colaboración que ha realizado para preservar y promover la música de George, Donnie también se ha labrado su propia carrera como músico, compositor y compositor de cine talentoso. A lo largo de los últimos años, las actividades musicales de Donnie han seguido atrayendo a oyentes de todo el mundo. Después del éxito de su dúo de indie rock The Nuno Dos y el trío de rock Fistful of Mercy, Donnie comenzó un viaje en solitario que demostró su alcance y profundidad como artista. Este viaje le permitió exhibir su variedad y profundidad. El reconocimiento de la crítica fue otorgado a su primer álbum en solitario, titulado In/Parallel, que se lanzó en 2017. El álbum fue elogiado por sus paisajes sonoros únicos y sus letras perspicaces. Donnie produjo un tapiz musical que atrajo a los oyentes en un nivel profundo, a partir de un variado espectro de inspiraciones. Sin embargo, los intereses creativos de Donnie trascienden más allá del ámbito de lo asociado con la música. Como compositor cinematográfico, ha aportado sus habilidades a una amplia gama de proyectos, como el documental ganador del Oscar Matangi Maya MIA y la serie animada The Great North, las cuales recibieron críticas positivas de la crítica. Donnie continúa ampliando las fronteras de la expresión artística con cada nuevo proyecto que emprende, estableciendo así su posición como una fuerza visionaria en el mundo de la música y más allá. ¿Qué opinas de las revelaciones que entristecen a los fanáticos del hijo de George Harrison, Donnie Harrison? Déjanos un comentario a continuación. Gracias por mirar y para seguir más historias emocionantes, haga clic ahora en el siguiente video que aparece en su pantalla. Haz clic en me gusta si encuentras este video interesante y no olvides suscribirte al canal.